Quiero agradecer a la Fundación para el Progreso por esta invitación, y la verdad es que no es fácil porque todavía estamos en medio del fragor del estallido social, hacer interpretaciones o tratar de entender ciertas razones. Y no pretendo hacer un análisis político porque no soy cientista político, ni tampoco económico, ni sociológico, sino que más bien ver desde lo que me compete a mí, que es el urbanismo, la vivienda, la arquitectura, el espacio público, la infraestructura, tratar de entender o poner en contexto el estallido. Lo primero es entender que nuestro país ha cambiado en forma dramática en los últimos 40 años y la ciudad es fiel reflejo de una sociedad. Y somos una sociedad adolescente que en los últimos 40 años ha tenido dinámicas de crecimiento en algunas zonas de sus ciudades que son tan dramáticas como esto. Alguien ya reconoció este lugar, el año 79, le puse ahí un parche, pero es el Parque Arauco, Parque Araucano y Nueva Las Condes. Y si ha sido tan dramático el desarrollo en estos sectores de nuestras ciudades que son del primer mundo, hay otros sectores de nuestras ciudades que se han quedado estancados y que no han tenido el mismo grado de desarrollo. En ese sentido, nuestras ciudades son ciudades adolescentes, en que les crecen algunas extremidades, ¿verdad? La manzana, la nariz, nos salen gallitos, otras cosas tan inmaduras todavía, aparecen espinillas. Yo siempre digo, muy fea la analogía, pero que las grúas de construcción son como las espinillas porque son horrorosas, pero auguran, digamos, un futuro crecimiento. Y estábamos en curso hacia el tan esperado desarrollo y muchos estábamos empezando a concebir a Chile como un oasis dentro del sur global, dejando fuera, ¿verdad?, los países sajones como Australia, Nueva Zelanda y algunos del sudeste asiático como Singapur. Dentro del contexto éramos un país que estaba poco a poco progresando de manera notable. En 3 o 4 décadas nuestra población se estaba estabilizando. Imagínense que todavía no llegamos a los 20 millones de habitantes, estamos cada vez teniendo menos niños y más mascotas, y no vamos a tener los problemas de hiperdensificación de ciudades como las asiáticas que ya superan los 20 millones de habitantes. Todo el país vamos a ser menos de 20 millones de habitantes y Santiago con suerte va a llegar a los 10 millones y ahí va a quedar. Por otro lado, el ingreso per cápita se cuadruplicó, la pobreza bajó del 40% a menos del 9%, y las principales demandas de primer orden de los chilenos estaban comenzando a ser satisfechas y cubiertas gradualmente en un proceso además de una transición a una democracia pluralista, y estaban empezando a surgir necesidades de segundo orden. Ya no era el acceso a la salud o el acceso a la educación, sino que era la gratuidad y la calidad. Ya no era el acceso a la vivienda, sino que era la calidad de la vivienda. Hace 30 años el problema era la desnutrición infantil, y el doctor Monkeberg, ¿verdad?, se hizo famoso con ello, y hoy en día 6 de cada 10 menores en nuestro país son obesos mórbidos. O sea, claramente esta explosión, por así decirlo, como irregular de desarrollo, de prosperidad, estaba llegando, pero todavía nos quedaban grandes desafíos por resolver. Me encantaría apagar esa luz porque si no les va a quedar muy poco expresiva la presentación. Y el primer desafío, que era uno de los grandes desafíos del oasis, ¿verdad?, era el calentamiento global, porque esa foto de Santiago nevado, la verdad es que en un día de invierno, con smog, etcétera, es más bien oscura. Por otro lado, tal como dice Alejandro Aravena, las ciudades son magnetos que atraen a las personas porque son fuente de oportunidades, pero también son bombas de tiempo, sobre todo cuando cuando esas oportunidades no están igualmente accesibles para todos. Y lo que dejó visible la crisis del Transantiago fue precisamente eso, que había ciudadanos que tenían que viajar 2 o 3 horas desde sus hogares para poder llegar al trabajo, y que si no se prestaban bien esos servicios, colapsaba y se hacía cada vez más difícil que ellos pudieran acceder a esa red de oportunidades. Otros temas eran la seguridad ciudadana y el arte urbano mucho antes del estallido. E incluso si llegábamos a
a ser un país desarrollado, siempre íbamos a estar expuestos a desastres naturales, como los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, y de hecho está una foto de Américo Vespucio Norte el 28 de febrero del 2010. O sea, aunque llegásemos a ser un país desarrollado, igual íbamos a estar expuestos y teníamos desafíos. Pero también había una bomba de tiempo que empezó a hacer tic-tac, tic-tac, algo que estábamos como descuidando. Y era no solamente el desastre puntual, sino que los desastres crónicos de ciertas políticas públicas que se hicieron en tiempos de escasez y que mantuvimos celosamente el criterio de escasez focalizados más bien en la cantidad y no la calidad de esas soluciones. Y eso tiene que ver con el acceso a la vivienda. Esta foto es un conjunto habitacional en San Bernardo que tiene menos de 20 años. Y miren ustedes, el nivel de hacinamiento podría ser una comunidad penitenciaria, y estos son los que tienen suerte que les llega el sol de la mañana. Entonces, si bien aún prevalecen severas diferencias en la distribución de los ingresos de nuestro país, además las brechas se iban acortando y el coeficiente Gini cada año íbamos más cerca de llegar a Suecia y alejándonos de Sudáfrica. Hay mucha gente que le carga el Gini porque países que son excesivamente pobres tienen un Gini muy bajo porque son todos pobres. La brecha no es tan grande. Lo mismo pasa con los muy ricos. Pero para un país de ingresos medios, obviamente, ir reduciendo la brecha es algo importante, pero claramente nos faltaba mucho para avanzar. Aquí vemos una persona del segmento alto con sus trofeos, ¿verdad? Y un muchacho con sus trofeos. Por otro lado, somos un país urbano. El último censo indica que más del 90% de los chilenos vivimos en ciudades. Y en las ciudades chilenas, gracias a la asociación público-privada, independiente de las críticas que tengamos hacia los procesos de privatización, hoy en día prácticamente el 100% de nuestras ciudades tienen acceso a alcantarillado, agua potable, servicios. El 100% de las aguas servidas son tratadas y devueltas a los cauces para riego. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, porque los sub 50 no, pero los de mi edad para arriba, cuando llegó McDonald's a Chile, no había lechuga en las hamburguesas. No porque no hubieran proveedores, era porque las lechugas chilenas no cumplían con los estándares de no tener coliformes fecales para poder servirse en un McDonald's. Hoy en día, el 100% de las aguas servidas de nuestras grandes ciudades es tratada y devuelta a los cauces de manera limpia. Y servicios tales como la recolección de basura, electricidad, telecomunicaciones empiezan a tener amplia cobertura e inmediatamente empiezan a abrirse oportunidades hasta que para aquellos que recogen la basura también tengan calidad de vida. Y por otro lado, el déficit habitacional siempre se ha visto como algo que se puede cubrir o resolver en 10 años. De hecho, Techo para Chile, antes de llamarse Techo para Chile, se llamaba Mediaguas para el 2000, creo, o una cosa así para el jubileo. Sin Mediaguas, pero de eso, claro. Y la idea era poder llegar al año 2000 sin campamento. No se llegó, pero cada vez está esta idea de que se puede terminar con los campamentos. Y lo que es notable es que eventualmente poder garantizar el acceso universal a la propiedad de la vivienda. Y si a eso le agregamos la inversión en infraestructura de salud, de justicia, etcétera, de educación, obviamente comienzan a surgir temas que ya son de segundo orden, como decía yo, como es la calidad de la educación, las pensiones, la seguridad, que empiezan a ser prioritarios en la agenda. Y esto partió con los pingüinos del 2006. Ahora, lo más relevante de esta constatación es que en la medida en que estas necesidades de primer orden comienzan a ser satisfechas, empiezan a surgir con más fuerza necesidades que ponen en evidencia las carencias y desafíos que son más complejos, que son mayores y que requieren una visión más multisistémica. Y estas están particularmente en ámbitos como la calidad de vida, la calidad ambiental, la seguridad ciudadana, graficadas en la contaminación, falta de áreas verdes, equipamiento, la pobre integración entre infraestructura y edificaciones, y todo esto sumado a la carencia de una oferta cultural diversa. Pero pese a ello, creíamos que íbamos bien. Creíamos que los chilenos éramos pacientes y que entendíamos que de a poco se iba logrando
esta prosperidad, y de hecho este gráfico no lo voy a describir porque estuvo dando vuelta, ¿verdad?, en las redes sociales, que es la foto del oasis entre el año 90 y el 2018. Y todos los indicadores cuantitativos que estábamos haciendo la pega increíble. En el tema de vivienda, que es probablemente el mayor éxito, pero una de las razones que yo en cierta medida explico parte del estallido desde la perspectiva urbana, Chile tuvo un cambio radical en las políticas habitacionales al inicio de la dictadura, donde el Estado dejó de hacer vivienda por su cuenta, construir, diseñar, gestionar, y focalizando los recursos de manera más eficiente, se empezó a generar los programas de subsidio habitacional. Desde el año 74 hasta la fecha, gracias a esas políticas, cerca de 4 millones de familias salieron del barro, de los campamentos, y accedieron a la propiedad de una vivienda. Esto es una política que en términos de números es récord mundial. Solo el año 2010 se entregaron más de 92.000 viviendas nuevas con subsidio. Y cuando estamos hablando que el déficit es proxy 400.000 familias, uno podría decir, bueno, a ese ritmo en 4 años llegamos a garantizar el acceso universal. Pucha, estamos cada día, ¿verdad?, más cerca del oasis. ¿Cuál fue la diferencia? Y donde empieza a cuestionarse hasta dónde podemos llegar en esos modelos tan eficientes. Cuando el Estado era el principal promotor de la vivienda de bajo costo, cuando existía la Cormu o la Corvi, se hacían estos proyectos maravillosos como el proyecto San Borja, la remodelación San Borja, la unidad vecinal Portales, la Villa San Luis, donde efectivamente el Estado garantizaba proyectos de vivienda con espacio público, en buenas localizaciones, cerca de las oportunidades y con departamentos de un estándar de primer nivel. Era realmente un orgullo. Nosotros, los arquitectos, alucinamos con los diseños, digamos, y con la impronta que tenían estos proyectos. ¿Cuál era el problema? Que Chile en ese entonces era un país más pobre, y llegar a este nivel de vivienda solo lograba satisfacer a 22.000 familias, 10.000 familias, entre el año 71, 13.000 familias, y teníamos 5 millones de familias viviendo en campamento, o 3,5 en ese entonces. Entonces a este ritmo no se iba a lograr nunca, ¿verdad?, sacar a las familias del barro. ¿Cómo se entiende la segregación? Francisco Sabatini, que ha estudiado mucho este tema, habla de que las características de habitabilidad de un barrio, la percepción de calidad de vida y sus niveles de segregación están fuertemente determinados por 2 condiciones. ¿Alguien reconoce este barrio a todo esto? Este es un barrio que es bien interesante porque está muy bien ubicado en la ciudad, es muy céntrico, está a pasos del campus San Joaquín, a pasos de Vicuña Maquena, digamos, es la legua emergencia. Pero que es muy segregado internamente. Es como un bastión. Entonces, la segregación puede ser por condiciones endógenas del barrio, tales como la estructura de calles, espacios públicos. ¿Por qué se autosegrega la legua emergencia? Porque aquí está el centro de distribución logística de la Coca-Cola y tiene un punto de entrada, otro punto de entrada, y todas las calles son perdón, me equivoqué, la Coca-Cola está acá. Y todas las calles son pasajes largos como una espina de pescado, que el único punto de control para acceder al barrio está acá, y el resto puras calles ciegas. Entonces yo basta que ponga un sapo acá y ponga un sapo acá y tengo control completo del barrio. Está autosegregado, pero tan bien ubicado en el área metropolitana, que por algo está al lado del centro de distribución de la Coca-Cola, que también es un centro de distribución para otro tipo de productos. Entonces son condiciones endógenas, pero también hay condiciones exógenas, cuando la localización de los barrios están, ya sea por carencia de infraestructura, carencia de conectividad o falta de cercanía a servicios o fuentes de trabajo, los comienzan a alejar. Entonces, dado que hoy día me invitaron a hablar un poco también de la segregación urbana,
tres hipótesis que podrían dar luces respecto a los alcances de la segregación urbana y la movilidad residencial, que es un fenómeno nuevo, son, por un lado, que la segregación se intensificó en estos 30 años, producto de la carencia de ciudad. O sea, las políticas de suelo y de vivienda no vinieron acompañadas de la provisión de otros bienes públicos que garantizaran una vida íntegra para esas familias que salían del barro de los campamentos y llegaban a una casa propia. Por otro lado, cambios socioocupacionales, en que pasamos de los barrios obreros y las callampas a los guetos. ¿Por qué? Porque surgió una clase media en estos 30 años con otro set de aspiraciones, con otras necesidades y que además va cambiando mucho sus estilos de vida. Y esto también tiene efectos urbanos. Quieren acceder a las oportunidades de la ciudad y tienen mayor movilidad desde el punto de vista laboral, etcétera, por la precarización también de los empleos. Y por último, este cambio de paradigma de la necesidad de tener políticas no solo enfocadas en la cantidad, sino que también en la calidad, nuevas demandas, nuevas expectativas de calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando durante la dictadura se hacen reformas y se decide que el Estado no puede construir 10.000 viviendas al año, sino que tiene que hacer un salto de escala, entonces se gestiona y surge esta idea de que los privados, que tienen incentivos para ser más eficientes, se hagan cargo de la construcción de la vivienda. Y surge entonces el sistema de subsidios y los programas de erradicación de campamentos. En los 80 fue tremendamente exitoso este programa, pero tiene dos lecturas. Vaso medio lleno. Efectivamente se logró sacar a más de 2 millones de familias de los campamentos y entregarles la propiedad de una vivienda, porque hasta el año 2010 el foco de la política habitacional en Chile no era proveer un techo, era proveer un escalón para salir de la pobreza. Porque desde el momento en que tú pasas a ser propietario, empiezas a pagar cuentas, te haces parte de la red formal de la ciudad, pero al mismo tiempo tienes un capital, tienes un patrimonio que te permite pedir un microcrédito, poner tu almacén, empiezas a salir de la informalidad y pasas a ser formal. Ahora, ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que como había poca plata y los privados tenían que, con los pocos recursos que había para los subsidios, encontrar un terreno, construir una vivienda que cumpliera con las normas técnicas y, ¿verdad?, luego organizar la demanda para que familias de campamentos accedieran a esas viviendas, el desplazamiento de personas fue gigantesco. Este gráfico que se hizo en la Universidad de Chile en los años 80 indica las comunas que entregaron pobladores y en negro las comunas que recibieron pobladores de todos los proyectos del Servium Imbu entre el año 79 y el 85. Entonces, la población Tabancura, la población El Esfuerzo, todas las poblaciones del sector oriente, que el poblador vivía al lado de las familias de altos recursos y por lo tanto trabajaba como jardinero, reparaba bicicletas, había redes de apoyo, etc. Es erradicado, se le da una vivienda nueva, se convierte en propietario, pero le cortas completamente las redes de relación, cohesión, etc. Y además esto vino también exacerbado por algunas políticas de control social, porque claramente en la medida en que íbamos aislando los focos de resistencia al régimen, comenzaba a ser más fácil también el control social. Entonces tiene estas dos lecturas, la cuantitativa, que es exitosa, pero también los costos asociados a eso desde el punto de vista de romper con la red de oportunidades de estas familias fueron enormes. Y lo más increíble es que hacemos la transición a la democracia y se mantiene la misma política. Y durante los 90 estas dinámicas de expulsión de sectores de escasos recursos hacia la periferia van consolidando por la vía de fallas de mercado y regulaciones que comienzan a limitar el acceso al suelo. El año 94, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decide poner un límite urbano y se dice, de aquí para afuera no puede seguir creciendo la ciudad, de aquí para adentro sí. ¿Qué hizo eso? Que todos los valores de suelo se dispararon
de tal manera que empezó a faltar suelo para vivienda social. No daban los números. Y esto comienza entonces a consolidar este modelo de segregación, y ya hace 10 años, antes del estallido social, Sabatini y Wormald ya escribían esto. La segregación espacial ha acrecentado las diferencias sociales y económicas, generando instancias de inequidad urbana, tal como guetos y bolsones de pobreza con graves consecuencias como la estigmatización, la exclusión y la desintegración social. O sea, tic-tac, 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 había una bomba que estaba empezando a hacer tic en el oasis. Y como les decía, la segregación entonces comienza a determinarse por la convergencia de los precios medios de suelo por las comunas, la dispersión del crecimiento de la vivienda privada y la dispersión de la inversión urbana en vialidad y bienes públicos locales. ¿Por qué? Porque no se les exigía a los proveedores de vivienda que construyeran las avenidas, ni que proveyeran del transporte, ni de los equipamientos, ni de las bibliotecas, ni de los parques, etc. Pero, miren ustedes cómo empezamos a romper récord. Más de 160.000 unidades el año 2009, como les decía, 92.000 viviendas nuevas, 69.000 subsidios de reparación de viviendas, o sea, íbamos como avión. Pero empezó a armarse un mapa de nuestras ciudades, y esto es una constante también en algunas localidades de regiones, que daba cuenta de la segregación socioeconómica. Entonces, este mapa que hicimos en el Observatorio de Ciudades de la Católica hace 10 años ya, indica los grupos socioeconómicos predominantes por manzana. En Santiago, los más colorados, ABC1, los más pálidos, amarillentos, D y E, y claramente se ve la cuña de altos ingresos desde el centro de Santiago al sector nororiente, ¿verdad? Y luego el piedemonte cordillerano. ¿Dónde se construyó la vivienda social en estos 30 años? Precisamente lo más lejos posible de esas áreas de alto valor, con excepción de Cerro 18 y la Ermita de San Antonio. Y no digamos que Cerro 18 es un ejemplo de urbanismo, ¿verdad?, integrado, ni nada. O sea, es un gueto más, solo que está en Barnechea. Entonces, ¿por qué? Porque había poco suelo. Y ese suelo era caro. Y además había que cumplir con las especificaciones técnicas, entonces terminamos haciendo unas viviendas al límite, que terminamos el año 95-96 con el bochorno del volcán en Puente Alto, donde a la primera lluvia de invierno las casas se pasan y la respuesta del Estado fue taparlas con plástico, las famosas casas Copeva. Entonces esta cosa ya no daba para más, estábamos estirando demasiado el chicle, tratando de maximizar el impacto, pero con costos sociales enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a configurar una ciudad en las periferias de cajas de escaleras inhóspitas, de conjuntos habitacionales con canchas deportivas que son tierrales, barrios que les va llegando la iluminación, pero todavía no en la pavimentación, viviendas que en lugar de aumentar y agregar valor en el tiempo, que es como la norma de todo bien raíz, van perdiendo valor en el tiempo, porque no pueden ser ampliadas, porque no pueden ser adaptadas. Y lo más terrible es que cuando ya se acabaron los terrenos, el mismo ministerio que le puso un límite, que hizo que el recurso suelo fuera limitado, termina traicionándose a sí mismo con el artículo 55, villorrios agrícolas, y comienza a llevar gente a vivir a Padre Hurtado, Caleretango, ya ex urbe. El 30% de las familias que participaron en la toma de Peñalolén aproximadamente tenían una vivienda Serviu, se la habían obtenido a través del subsidio, pero en localidades como Padre Hurtado. Y ellos habían vivido toda la vida en Peñalolén, querían seguir teniendo a los niños en el colegio en Peñalolén, querían seguir trabajando en Peñalolén, entonces arrendaron o dejaron botada la casa en Padre Hurtado y se fueron a la toma en Peñalolén. Entonces algo no estaba funcionando. Miren ustedes la ciudad, sí, la ciudad que surge de una política focalizada solo en la cantidad y no en la calidad. Esto, cerca de 300 unidades, son un barrio, no es una comunidad penitenciaria. Ya le empezaron a agregar el parque
con la reforma de la jornada educacional apareció el colegio. Miren, tienen una avenida de doble pista con un bandejón central perfecta que empieza acá y termina acá y hay que seguir por el atajo. O sea, completamente fragmentada, una ciudad sin coherencia. ¿Cuántos de ustedes se dan vuelta por los pueblos en las regiones, Nancagua, Codegua, incluso en Aysén, y de repente va por un camino precioso y aparece un conjunto de casas todas igualitas, todas apiñadas, en el medio de la nada, y completamente desconectadas y además todas iguales? ¿Por qué? Porque la eficiencia era el mandato y seguir, obviamente, cumpliendo con esta meta de erradicar los campamentos. Entonces, no solo se empiezan a crear estos guetos, sino que en la medida en que estas familias comienzan a prosperar o buscar la prosperidad, empiezan a quedar atrapadas en estos departamentos de 33 metros cuadrados y empiezan a intervenirlos con estos tumores, ¿verdad? Y estas metástasis que, claro, cuando se diseña la vivienda a 33 metros cuadrados por una familia que es padre, madre, hijo, hija, ok, ahí se las arreglan, pero cuando la hija queda embarazada o llega la prima del campo o la suegra a vivir con ellos, terminamos ampliando y ahí se ve que serán muy pobres, pero tienen capacidad de innovar, capacidad de agregar valor a sus viviendas, pero ponen en riesgo la vida de la suegra y la del vecino. De hecho, 20.000 de las 220.000 viviendas que tuvimos que reconstruir después del terremoto del 2010 eran departamentos Serviu que las familias habían intervenido estructuralmente para poder ampliarlas y que colapsaron por esa ampliación trucha. Ahora, tic-tac, igual sabíamos que había que cambiar esto. Y se empezó poco a poco a generar, por así decirlo, jurisprudencia, prueba y error para ir mejorando las políticas. En Bachelet 1 se inició y se fortaleció mucho el subsidio a la localización. Lamentablemente lo internalizó el valor de suelo, inmediatamente ese subsidio pasó a ser como el piso sobre el cual se vendía cualquier terreno. Luego me tocó participar en Elemental con Alejandro Aravena, Andrés Jacobelli en los inicios de Elemental y decíamos ya, ¿cómo podemos desde el diseño mejorar la ecuación para que en vez de entregar casas chicas para familias pobres, generemos una casa de clase media, pero les entregamos la mitad y les damos una buena localización, de manera entonces que ellos después le agreguen valor a esas viviendas y van prosperando con ellas? Y Alejandro se ha ganado, ¿verdad?, grandes premios, y por más que se ha ido haciendo prueba y error, todavía estas tipologías no son tan competitivas con las normas técnicas del MIMBU como pueden ser las más convencionales. Por lo tanto, tampoco ha habido ahí una voluntad de avanzar. Ya estábamos al borde de recibir a Greta, a Trump y todos, cuando comenzamos a preocuparnos también del déficit cualitativo. No solo del déficit de familias que vivían en campamentos, sino que empezar a pensar en cómo retroalimentar estos 2,5 millones de familias que viven en bloques y guetos. Y empezaron iniciativas muy interesantes todavía a nivel teórico, como el proyecto Chile Plus de la Universidad Católica, que empiezan a trabajar con exoesqueletos que les hacen, ¿verdad?, ampliaciones y estructuras que permiten además aislar térmicamente las viviendas para que sean eficientes más desde el punto de vista ambiental. O sea, por un lado, les haces un enchulamiento estructural, desde el punto de vista energético, y por otro lado también comienzas a invertir en los espacios comunes y en el entorno. Se empieza a generar el programa Quiero mi barrio. Se empiezan a generar los programas de parques. O sea, claramente estábamos ya pensando en dar el salto. Incluso a niveles impensables, como la propuesta del alcalde Lavín y del alcalde Jadwe también, desde el municipio, generar proyectos de integración que generaron respuestas muy airadas de algunos vecinos. Y esta es una foto real de los vecinos protestando contra la Torre de Lavín. Domingo 8 de julio a las 20:30, centro comunitario, traigan sus cacerolas y sus globos negros. Pero inmediatamente, tic-tac, aparece un joven que pega un cartel y dice: qué tristeza, los invito a no unirse, los invito a acoger. Estamos hablando de que esos vecinos que van a vivir en la torre no vienen de la periferia, son allegados que han vivido durante 50 años en la comuna, que trabajan en la comuna y que también necesitan acceder a una vivienda. Y esto es lo más triste, yo creo, que nos explotó en la cara. Y yo cuando le tengo que explicar a mis amigos gringos quién es esa persona que está dando vueltas por la casa, que no come con nosotros, pero que vive en la casa, ahí uno se da cuenta que es realmente insólito. Que hay una persona que
vive en nuestra casa 5 días o 4 días a la semana, que no puede comer en la mesa con nosotros, que conoce todos nuestros secretos más íntimos, hasta dónde guardo los calzoncillos, que puede cuidar a mis hijos, que es lo que yo más, ¿verdad? Me desvivo por ello. Y esa persona, pese a toda esa confianza, no puede vivir en mi barrio. La nana, inmortalizada por la película de Sebastián Silva. Entonces, claramente algo estaba mal. Y tic-tac, esta deuda urbana se comenzó a hacer evidente. Miren ustedes los resultados. Esto es en el límite entre La Florida y Puente Alto, donde están los pozos de árido. Y miren los conjuntos habitacionales al lado de amenazas ambientales, donde no solamente pasan los camiones con árido, sino que los cabros chicos no tienen dónde jugar la pelota y terminan cayéndose a los pozos de árido, completamente desconectados de la red de oportunidades de la ciudad. Y lo más dramático de esta cosa es que uno entiende que los bienes privados comiencen a alejarse en cierta medida, porque aquellos que tenemos cierto poder adquisitivo para tener una casa en Vitacura con jardín y piscina, lo podemos tener. Pero que los bienes públicos comiencen a alejarse su oferta de la demanda es algo que claramente comenzó a exacerbar los ánimos. Porque nadie explica cómo hace 10 años mi hijo Antonio, que vivía a 3 cuadras del Parque Bicentenario en Vitacura, en una casa con piscina y con jardín, tenía acceso a 20 metros per cápita de área verde, regada, pública, accesible, donde además conocía especies en peligro de extinción y le cultivaban valores cívicos porque le pasaban una bolsita para recoger la caca de su perrita Katy. Y a la misma hora, en el mismo canal, en Bajos de Mena, había otro Antonio que tenía 10 veces menos áreas verdes, equipamiento, etcétera, y que no le quedaba otra que salir expulsado de su casa de 30 metros cuadrados, donde abusaban probablemente de él, y jugar con perros muertos. Y aquí algo falló, la oferta y la demanda de bienes públicos se empezó a alejar. Y hay un montón de explicaciones, la ley de rentas municipales, que los municipios no tienen capacidad para generar proyectos buenos para el FNDR, que la vivienda social no paga contribuciones y por lo tanto los municipios se ven superados en su capacidad de respuesta para los servicios de salud, alcantarillado, etcétera, entonces menos van a tener para parques. Entonces Vitacura hace un proyecto, un parque maravilloso y se lo gana por el FNDR porque tiene buenos técnicos. Pero empezó a marcarse este mapa, que uno entiende que puede haber diferencias socioeconómicas, pero la ciudad, como dice Aravena, es un atajo para la equidad. Uno debiera tener la misma calidad urbana saliendo de su casa en La Granja, en Puente Alto, en Cerro Navia, que en Vitacura, Las Condes, Bandechea, porque somos ciudadanos, es espacio colectivo. Sin embargo, hace 10 años el mapa indicaba que en el sector nororiente, donde vivimos 613.000 chilenos, yo vivo acá, teníamos 10 veces más áreas verdes, equipamiento, etcétera, que el 1,5 millones de chilenos que vivían al sur del paradero 14 de Vicuña Maquena. ¿Quién se hizo cargo de las demandas de los nuevos chilenos? Lamentablemente el Estado llegó tarde, porque estaba preocupado de otras cosas, y fue el retail. Y aparecen los malls como los grandes subcentros. Y eso explica por qué en el mall Plaza Vespucio tenemos la sala de música de la SCD, Cultura en el mall, 2 galerías del Museo Nacional de Bellas Artes en el mall, tenemos canchas deportivas en el techo del supermercado, equipamiento deportivo en el mall, creíamos que la cosa no va para más, educación superior técnica en el mall, Duoc en el 5º piso en el estacionamiento, creíamos que la cosa no va para más, la clínica privada, porque finalmente empieza a surgir también una clase media que quiere tener acceso a esos beneficios y la bancarización y el crédito empiezan a hacer que ellos también aspiren a este tipo de bienes. Entonces el Estado llegó tarde a satisfacer las demandas de los chilenos. Creíamos que era un tema de Santiago, en Concepción ya están con el 5º mall, creíamos que era un tema de las grandes ciudades, bienvenidos a Castro y te pongo el piano encima de la ciudad y te comprometo para siempre la posibilidad de explorar un futuro de turismo de intereses especiales basado en el patrimonio, pero anda a quitarle el mall a los habitantes de Castro, porque sin el mall, para ir a comprar los uniformes o para ir a ver una película con tu polola tenéis que cruzar el canal de Chacao para ir a Puerto Montt, donde hay otro mall bien feo también. Entonces, y lo más dramático es que no solamente el Estado llegó tarde, sino que además abandonó a los pobres en guetos mal equipados y alejados de las oportunidades. Y ahí pasa lo más triste de esta historia, y es que la segregación comienza a generar estructuras de oportunidades diferenciadas, según Wortmann. Hace 13 años lo dijo.
donde se observan procesos de guetificación, generalmente aumentando las desconfianzas entre vecinos. Se empiezan a encerrar tras las rejas. El señor que atiende tras las rejas, no el pato malo. Se reduce el contacto y se producen fenómenos de microxenofobia que hacen que el barrio se achique. ¿Qué es lo primero que va a hacer este microempresario apenas pueda? Se va a ir de Bajos de Mena, se va a ir de Las Viñitas, se va a ir al centro o a otro barrio, provocando que la gente se vuelque hacia adentro de sus hogares y se deteriora el ya reducido capital social de las comunidades. Comienza a haber un desaliento a la participación comunitaria y se produce un fenómeno de huida prematura de aquellos modelos de rol que les va mejor, dejando atrás a los más débiles. Madres solteras, personas con enfermedades mentales, adicciones, adultos mayores postrados, generando una suerte de desaliento muy complejo y difícil de solucionar. ¿Quién toma control de estos territorios cuando empieza a ser abandonado por los modelos de rol positivos? El narco. El narco y la barra brava. La falta de cohesión puede afectar la propia inclusión como el acceso al trabajo. En el caso de la delincuencia en barrios segregados, esto afecta la integración de las mujeres al trabajo, porque hay ciertas horas en las que no se puede transitar. ¿A cuántos de ustedes alguna vez que tienen una persona que trabaja en su casa puerta de afuera le dice, ¿sabe que me voy a quedar a alojar porque se me hizo tarde y es peligroso llegar a mi barrio o me cobran peaje para entrar? Como que internalizamos esas cosas y no nos damos cuenta de la violencia que hay detrás de eso. Esta cultura del encierro comienza a generar extraños dentro de las propias comunidades, por lo que claramente la falta de cohesión puede afectar las pocas oportunidades de inclusión. Estos barrios críticos también pueden ver aumentada la cohesión social comunitaria, las ollas comunes, etcétera, pero con vocación antisistémica, dice Womal y Sabatini. Como es el caso de las pandillas, que pueden tener fuertes identidades, las garras bravas, etcétera, a nivel de barrio, pero no se sienten parte de la sociedad. Para lograr mayor integración social, Womal proponía hace 13 años, 1. Asumir un enfoque centrado en la dinámica de la vulnerabilidad. El problema del estallido social no es la pobreza, es el terror a volver a ser pobre, la vulnerabilidad. Y que generan nuevas condiciones económicas y sociales. 2, asumir la multidimensionalidad de los problemas. Esto no es solamente vivienda, no es solamente poner más servicios de seguridad, sino que considerando la articulación de elementos micro y macro. Y finalmente, considerar la inclusión y cohesión como las dos dimensiones centrales de la integración social y la pertenencia. O sea, estaba clarito el diagnóstico, sí, estaba clarito el diagnóstico, pero la gente podía esperar. ¿Y quién se tomó el territorio entonces? Las barras bravas. Si hay algún colocolino acá, aquí está el Barty trabajando en el estadio un domingo, con gente de su propio equipo. Modelos de rol. ¿Quiénes son los que tienen el bling bling, los autos de lujo? Los narcos. Y si uno hace el cruce, y esto era, en medio del oasis teníamos esto, de los grupos socioeconómicos y los barrios controlados por el narco, y este es un mapa que hizo mi amigo Juan Correa de la Fundación Vivienda, no se ve muy bien de ahí, pero todas estas líneas verdes son los barrios que están controlados por el narco. Y miren ustedes cómo prácticamente coincide con los barrios de menores recursos y los más segregados. Tic-toc, tic-toc. Entonces, la segregación les dio techo, los excluyó y los dejó en manos de los grupos antisistémicos. Y luego, las oportunidades de la ciudad, las centralidades, comenzaron a ser atractivas. La gente, muchos decían, optaron por dejar la periferia e ir a los centros, pero no había vivienda accesible para ellos. Y empieza la especulación. Esta es una foto que me pasó el ex cura Yasik, de la Pastoral Jesuita de los Inmigrantes, que es un gueto horizontal en Estación Central. Este señor, propietario de esta casa, le puso 2 pisos, trucho, le metió 20 piezas con 6 camarotes cada uno, la arrienda 50 lucas a inmigrantes haitianos, y en cualquier momento un cortocircuito, va a haber un incendio y se van a morir los 200. Pero este señor está generando una renta oscura de cerca de 25 millones de pesos al mes en arriendos truchos a inmigrantes haitianos. ¿Por qué? Porque había una necesidad de estar cerca de la pega y de los centros urbanos. Entonces, cuando a mí me empiezan a decir que los guetos verticales son un bodrio, que son un asesinato urbano, yo creo que son reflejos de que el Estado se olvidó de generar políticas públicas para garantizar el acceso a vivienda en buenas localidades y de densidad sin hacinamiento. Porque alguien se hizo cargo de estas demandas y por eso es que hay gente dispuesta a arrendar departamentos de 30 metros cuadrados
por 70 lucas al mes con tal de estar cerca de la pega. Y se les ocurrió una solución. Dijeron, bueno, como esto va a tomar tiempo, acortémosle el viaje a la gente, mejorémosle el transporte público. Y se juegan por un sistema teórico como el Transantiago, que pese a las advertencias de algunos que éramos más pelados y gordos antes, falló. Y falló porque por mucho corredor de buses que tuviera, por muchos orugas, por mucho que se integrara al metro, Houston tenemos un problema, la ciudad es segregada. Y si falla el sistema, va a fallar todo. Y generó el efecto contrario, la estigmatización y el incentivo al automóvil. Pero por otro lado, y esto es lo más cruel de esta historia, el metro, que era un lujo para aquellos más acomodados, que invitábamos a nuestros amigos extranjeros a andar en metro, y era tan limpio que le podíamos pasar la lengua al andén y no nos pasaba nada, de un día para otro se masificó. ¿Cuántas cartas al diario? Transantiago nos chacreó el metro, nos quitaron el metro. Oye, Transantiago validó socialmente el metro, porque lo hizo accesible a personas que antes no tenían la capacidad de pagarlo. Y salvó al metro, salvó a la ciudad de una crisis mayor, cuando se implementa el Transantiago, pero también dejó en evidencia que era el único atajo para la equidad que se había logrado en estos tiempos. Y después de meterle 15.000 millones de dólares en mantenerlo operativo con todos los problemas, finalmente se dice, ¿sabéis que parece que el Transantiago no funcionó? Prioricemos el metro. Y ojo que ahí se politizó el metro. Cuando el presidente Piñera dice, vamos a matar el Transantiago, vamos a privilegiar los rieles, porque es lo único que garantiza que entraste al vagón y llegaste a la pega a tiempo, inmediatamente comienza a ser el gran atajo a la equidad y la gran señal de la fragilidad también de este sistema. Tic-tac, la bomba seguía haciendo tic-tac. Y pensábamos que íbamos bien, y el mapa empezó a cambiar levemente, y comienzan a abrirse los conos de altos ingresos, se da el salto del Sapo en Peñalolén, Lo Hermida queda entre Old Grangonians, ¿verdad?, la Viña Cousiño y Las Condes. Luego empiezan con la extensión del metro a reconectarse y reconsolidarse barrios de clase media emergente en antiguos barrios tradicionalmente obreros como Puente Alto, ¿verdad?, y todo el piedemonte cordillerano, San Bernardo, San Miguel, lo mismo, Maipú, para qué hablar de Huechuraba, Quilicura. Y creíamos que íbamos bien, que la gente estaba aguantando, que era duro, pero tic-tac, seguía. Comunas que antes estaban excluidas de la red de oportunidades la comenzaban a llevar, hoy en día la lleva tanto que ya le sacaron el cartel porque es muy flaite, quedó renca nomás. Y el problema es que antes de que en este oasis, que estábamos esperando a que llegara Greta en su bote, o que estábamos esperando a que llegara Trump a abrazarse con el chino, antes de que se derritieran los glaciares, se extinguieran las ballenas, íbamos a tener una crisis urbana. Y yo creo que lo más dramático es que nadie advirtió la urgencia que tenía estos temas y la ciudad explotó. Y explotó en nuestra cara. Yo colecciono imágenes del estallido y empiezan a surgir cosas notables. El mapa de Juan Correa en las marchas. Grupos socioeconómicos predominantes por manzana. O sea, esto nos está diciendo, la calle nos está diciendo algo. O esta chica que dice, se les olvidó el derecho a la vivienda en la agenda social, pero a nosotros no. O sea, nos explotó en la cara. Y aquí viene lo más vergonzoso. No nos desenfocamos, nos descarrilamos también en aquellos principios como garantizar el acceso universal a la vivienda. Los campamentos, que supuestamente veníamos entregando cientos de miles de viviendas, pasaron de 533 a cerca de 800. O sea, se duplicó el número de campamentos prácticamente en estos últimos 10 años y el número de familias viviendo en campamentos en estos últimos 10 años subió de 27.000 a casi 50.000. ¿Cómo diablo? Según Techo, ha aumentado el número de familias en campamento en los últimos 10 años en un 70%. Y hoy por cada 3 familias que entran a un campamento, solo una sale. ¿De dónde está saliendo esta gente? Si estamos entregando 100.000 viviendas al año.
¿Inmigrantes? Sí, un 30% aproximadamente de las familias que están en campamento ahora son inmigrantes. Pero tic-tac, tic-tac, la verdad es otra. La verdad es que el número de allegados se ha disparado y el problema es este. Soy muy pobre para el banco, muy rica para el serbio. Según Techo, el 50% de las familias que han llegado a los campamentos en los últimos años llegan porque no les alcanza para pagar el arriendo. Y un tercio de ellos, según Sebastián Bowen, que conversé con él el otro día, tienen incluso títulos técnicos profesionales. O sea, no son los marginales, son los que quedaron entre medio, que no sacan nada con vivir en la casa de sus padres en la periferia de Puente Alto porque necesitan trabajar cerca, están de allegados en alguna pieza, en alguna casa del centro, o terminan compartiendo un departamento hasta que puedan pagar el arriendo. Y a 10 años el mapa no cambió. Y tenemos que cambiar el mapa. Por otro lado, uno dice los bienes públicos, los parques, las bibliotecas, las escuelas. Bueno, aquí también había un problema. Nuestras autoridades y nuestras políticas seguían pensando en un contexto de escasez. Entonces, era muy caro y no era socialmente rentable hacer parques. Hace 15 años, el MOP decide hacer un túnel para que el Zanjón de la Guada no se inunde en 4 kilómetros donde estaba entubado un túnel paralelo, y costaba $30 millones. Y nosotros con un grupo de la Universidad Católica dijimos, momento, por esa misma plata tú puedes controlar las crecidas en un parque inundable que te va a permitir hacer un espejo de equidad con las comunas del sur, del pericentro sur de Santiago, del mismo tamaño de lo que es Parque Bicentenario hasta Parque Los Reyes, en lo que es el ex Zanjón de la Guada, la ex Costanera Los Pobres. ¿Cuál fue el problema? Que pese a que costaba lo mismo que entubarlo, la rentabilidad social no daba. ¿Por qué? Porque la metodología para evaluarlo era el daño evitado. Entonces, por la misma plata, evitabas el daño y no tenías que preocuparte de mantener el parque. Pero todos los beneficios de áreas verdes, de equipamiento, de generar espacio para que los niños jueguen y salgan de la droga, captura de CO2, eso no estaba en las metodologías. Tuvimos que forzar metodologías. Y 15 años, nos demoramos 10 en que construyeran la parte hidráulica. Y los vecinos alegaban que esto no es un parque, esto es una plancha de cemento. Y recién 15 años después se inaugura la primera etapa y aparece el Parque Víctor Jara. E inmediatamente comienza la transformación de estos terrenos postindustriales, empiezan a producirse dinámicas de viviendas en estas zonas pericentrales, pero nos demoramos 15 años en un parque. Entonces, cuando uno ve esto, fin a la rentabilidad social, miren qué sofisticados los que marchan. A ver, Fontaine, con todo respeto, sacúdete en tu cripta. Fue súper importante para focalizar la inversión en un país que tenía pocos recursos. Pero hay cosas que son demandas cualitativas que no podemos seguir exigiéndoles una rentabilidad para poder hacerlas. Y si el metro era el único atajo a la equidad, si además se convirtió en una herramienta de política para criticar a los gobiernos anteriores, y si además me lo subieron en 30 pesos, yo todavía, como todos nosotros, no sabemos si hubo una planificación previa o no, pero sí sabemos que el pasto estaba seco y que además, como es una infraestructura abierta al público, donde tú simplemente saltaste el torniquete y pasaste, mostró una vulnerabilidad que alguien se aprovechó de ella y no era contra el metro, era contra el Estado. O sea, la bomba y el malestar eran demasiado profundos. Y nos sacaron la cresta. Y nos mostraron en nuestra cara lo vulnerable que era este puente a la equidad. ¿Por qué? Porque en un día dejaste a cerca de 3 millones de personas sin poder llegar a la pega. En un día le pegaste en el suelo a las familias más pobres. Y tuvieron que hacer esfuerzos enormes por poder llegar a la pega en esos días y todos los ayudamos. Pero claramente era demasiado vulnerable. Y sí se está haciendo un esfuerzo grande por una agenda social, pero
ahí uno entiende por qué, y no lo digo yo, Manuel Castells, un gran sociólogo urbano que ha estudiado todo el estallido social, dice que la palabra más recurrente en todos los carteles es dignidad. No wonder por qué entonces empieza a levantarse esta demanda de políticas más dignas. ¿Cómo salimos de este embrollo? Tenemos que innovar, tenemos que cambiar el switch de nuestras políticas urbanas, así como también están cambiando el switch ministros como Briones, ¿verdad?, en cuanto a las políticas de Hacienda, etcétera, innovando, integrando necesidades y oportunidades simbióticas y vinculándonos, reconstruyendo las confianzas. Esta es una crisis de confianza feroz, sobre todo en la asociación público-privada. Yo no sé cómo la vamos a recomponer. ¿Y cómo lo han hecho otros países? Y me apuro porque estoy pasado en la hora, lo sé. ¿Cómo lo han hecho otros países? Nadie ha inventado, no tenemos que inventar la pólvora. ¿Qué hizo Chávez en Venezuela para conquistar a los más pobres e incorporarlos en los grupos de defensa de la Revolución Bolivariana? Desplegó unas bombas racimo que eran los gimnasios verticales y metió en medio de los barrios más desposeídos, de los cerros de Caracas, de todas las ciudades, estas estructuras mecano que eran equipamiento deportivo y al mismo tiempo equipamiento cívico para ir, ¿verdad?, fomentando la revolución. Fue un éxito total. ¿Qué hizo Macri antes de ser presidente en Buenos Aires? Generó los nidos, los núcleos de innovación social, que eran unos containers donde se generaban espacios para que le hicieran podología a los viejitos, para que las señoras fueran a clases de costura, etcétera, en los barrios más marginales. Hace 50 años que la Cámara de Comercio de Brasil tiene los SESC, los Servicios Sociales de Cultura y de Comercio, más de 60 centros en los barrios más populares donde prestan servicios de alimentación, de capacitación, etc. Vayan a darse una vuelta por la Cámara de Comercio a ver cómo está el edificio acá en Chile. Está destruido. ¿Qué hacen los SESC? Más de 14 actividades. Solamente en el estado de Sao Paulo, la Cámara de Comercio los gestiona, son servicios públicos, han tenido más de 123 millones de atenciones en el año 2016, atenciones de salud más de 14 millones, 3 millones de préstamos de libros, 52 millones de comidas complementarias por el programa Mesa Brasil SESC. O sea, colaboran con el Estado para llegar con comida para los adultos mayores, atención para los postrados, capacitación para los reemprendedores, y lo hacen en alianza público-privada. Y además comienzan a desarrollar estas infraestructuras que se van adaptando a las necesidades de cada localidad. ¿Cómo lo hizo Colombia? ¿Por qué Medellín salió la ciudad más innovadora del mundo el año 2014? Porque ellos, a diferencia de nosotros, ya se rindieron ante los campamentos y ya saben que no van a erradicarlos todos. Nosotros somos el único país en el sur global que todavía sueña con garantizar el acceso universal a la vivienda. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron teleféricos para acercarlos a las oportunidades. Luego les llevaron bibliotecas públicas en los cerros para que empezaran a generar núcleos de reconversión y de cohesión social en torno a la cultura. Después fueron implementando liceos de excelencia, colegios de calidad, tribunales, bibliotecas. Y en la última derivada generaron las unidades de vida activa porque el municipio es dueño de las empresas de servicio y es dueño de la empresa sanitaria y se dio cuenta que los tanques de agua estaban en los puntos más altos, que era donde estaban las mayores poblaciones, y abrió los terrenos donde estaban los tanques y generó parques y equipamiento cultural en torno a los tanques. Luego empezaron a sacar nuevas versiones donde hay equipamiento deportivo, social, etcétera, ya sin el tanque de agua. Y además equipamiento de seguridad, pero de seguridad con un fuerte arraigo en la activación cultural, en la mediación con la familia, y finalmente entonces comienzan en Medellín, en medio de los campamentos, a tener parques del primer mundo, con equipamiento social, con retenes, y miren cómo comienza a cambiarle la cara a este entorno. ¿Podríamos hacer algo así en Chile? Pucha, no había, no sé, ¿por qué nos demoramos tanto? En abril del año pasado, el presidente Piñera le encarga a la intendenta Rubilar un plan para nivelar la cancha. Y surge la idea de los corazones de barrio y los primas de equidad, que básicamente recoge lo que habían hecho todos estos lugares en el mundo, pero hace una versión chilena, donde además la decisión y la definición de dónde irían estos corazones se hace basado en evidencia. Se hace un convenio con la Corporación Ciudades, que tiene el índice de bienestar territorial, que es una herramienta que permite medir
desde cada manzana el acceso a bienes y servicios públicos o privados y te indica cuáles son los barrios con peor bienestar territorial en todo Chile, 20 ciudades. Corrimos el IBT, nos salieron estas manchas y luego empezamos a ver, porque me tocó colaborar en este proyecto, terrenos públicos disponibles que tengan un cierto tamaño para poder llegar e inyectar a La Avena un strip center popular. Era eso. Y partimos haciendo 2 pilotos. Pedro Aguirre Cerda, una comuna que está muy central, que tiene un parque maravilloso como el Parque Cerrillos, pero los vecinos de Villa Sur tienen que cruzar la línea del tren, cruzar la General Velázquez para poder llegar al parque, o cruzar la Victoria para poder llegar al Parque Andrés Yarlán y Pierdúa. O sea, tienen áreas verdes, pero no pueden acceder a ellas. Y ¡pum!, venga la inyección a La Avena de equipamiento cultural, deportivo, un parrón, áreas verdes limitadas para que puedan ser de bajo costo de mantención, proceso de participación ciudadana en que los vecinos decían, lo que más queremos es tener un Servipag, porque tenemos 4 cajeros en la comuna, después del estallido quedan 2, con salas multiuso para capacitación, con juegos infantiles. Segundo piloto, comuna rural, periferia exurbana, Padre Hurtado, una comuna donde se ha acumulado vivienda social, donde hay áreas verdes pero son privadas, y venga, ¡pum!, la inyección a La Avena. Un gran parrón nuevamente con equipamiento deportivo y cultural, proyectos que además cuentan con el financiamiento del gobierno regional metropolitano, que iban a ser como faros que iluminaban vida en estos barrios donde iba a haber, y se sueña todavía, que así como aquí tenemos el World Café de Santander, allá tengamos, no tengo idea, el Pituto Café del Banco del Estado, el Servipac. En Pedro Aguirre Cerda lo que más pedían era un local de pollo frito, porque los Uber Eats no llegaban para allá. ¿Y qué es lo más triste de esta historia? Es que lo íbamos a lanzar públicamente el domingo 20 de octubre del 2019. Da risa. Bueno, llegamos tarde a todas. Y el proyecto está ahora dando bote y no sabemos qué va a pasar con él. Entonces, las lecciones y por dónde tenemos que seguir. La inversión en ciudad no es un gasto, es un atajo hacia la equidad. Si no me creen, vayan al Parque La Bandera, tan lindo y tan bien cuidado como el Bicentenario en Vitacura. Cuando se generan espacios de cohesión, la gente le pierde el miedo a la calle y salimos, ¿verdad?, a celebrar la vida cívica, cuando pasó con la Pequeña Gigante hace unos años atrás. E incluso lugares que han sufrido la segregación durante años, como Bajos de Mena, hoy en día tienen el Parque Juan Pablo II, que es el primer parque con accesibilidad universal en Chile. Los espacios colectivos con buen equipamiento y diversidad hacen a los lugares más atractivos. Miren lo que era la calle Bandera el año 2006, miren los pobres peatones cómo han atrapado, miren cómo es la calle Bandera hoy, el lugar con más hashtags en Chile antes del estallido social en Instagram, porque se generó una fiesta, una celebración de la vida cívica. Como dice el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, la calidad de vida de una ciudad se mide por la cantidad de actividades gratuitas que podemos tener en ella. Y es en el espacio público donde nos encontramos con el otro. Entonces, el espacio colectivo va a ser la plataforma sobre la cual vamos a llegar a consensos. Hoy en día hay una lucha simbólica por ciertos espacios. Y que claramente la violencia que ha tenido el estallido en Chile, sobre todo la violencia urbana, así como la represión, son inéditas y la verdad es que no sabemos cómo vamos a poder controlarlas. Pero no hay que tenerle miedo a esto, no hay que tenerle miedo a los procesos. Alguien le puede tener miedo a esto, pero el 25 de octubre trae también esperanza, de que va a primar la cordura, de que va a primar el interés por el bienestar del país. Los chilenos que han accedido a cierto bienestar, todos esos números disparados del Oasis, no quieren perderlo, pero quieren tener más dignidad. Entonces, como conclusiones, y perdonen que me haya alargado tanto, si hay algo que caracteriza a nuestras ciudades es la segregación socioespacial que se produjo en las últimas décadas con altas concentraciones de pobreza en las zonas periféricas o comunas mal conectadas. Por otro lado, si bien el mercado reaccionó a tiempo, todavía faltan políticas de Estado para mejorar la provisión de servicios en la periferia, mejorar el acceso a las oportunidades de las zonas centrales y ahora último también agregar el componente vivienda accesible de bajo costo en zonas centrales. ¿Y cómo ganarle el espacio
que perdimos a los grupos antisistémicos en esas periferias, cómo le ganamos al narco, porque nadie hablaba del narco hasta ahora. Vamos a tener que luchar por el espacio, vamos a tener que ubicar equipamientos sociales en esos barrios que tienen buena localización para el control de la droga, por ejemplo, y desplazar a esos tipos. Segundo, tenemos que luchar por recuperar a los jóvenes, la dimensión de intervención atendiendo a que el problema de la droga y la violencia en estos barrios no hace distinción entre el consumo y el narcotráfico. Tenemos que separar y entender una cosa y otra. Y la lucha simbólica contra los estigmas territoriales, dejar de estigmatizar a las poblaciones y empezar a construir desde el arraigo y la identidad. Y termino con esta foto muy linda de una de las manifestaciones en Angol. ¿Por qué digo que es una foto muy linda? Porque aquí se ve cultura cívica, respeto por el orden, modelos de rol desafiantes o complementarios, no lo sabemos. Y voy a terminar con una frase de Oriol Bohigas, el gran artífice de la reconstrucción de Barcelona y de Cataluña después del retorno a la democracia en España. Él dice: la ciudad es el ámbito físico indispensable para el desarrollo moderno de una comunalidad coherente. No es el lugar del individuo, no podemos seguir pensando en soluciones individuales, sino el lugar de individuos que constituyen en conjunto una comunidad. Solo por medio de la superposición potencialmente conflictiva de singularidades, diferencias y de los regalos inesperados del azar, puede progresar la civilización moviéndose de la estructura de tribu a la cohesión civilizadora de la ciudad. La ciudad es un centro de conflictos enriquecedores que solo se resuelven afirmándolos en cuanto tales o por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. Ese es el llamado, entonces, a buscar cómo creamos valor compartido en nuestras ciudades para que así puedan ser más sustentables, más equitativas, más resilientes, eficientes, humanas, inteligentes, integradas y, por qué no decirlo también, más dignas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu conferencia. Ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Me van levantando la mano y me acerco con ustedes con el micrófono. Seamos concisos y breves con la pregunta para que todos alcancemos a preguntar. Comentarios, dudas, réplicas. Caballero. Hola, me llamo Manuel. Felicitaciones, excelente la exposición. Soy ejecutivo inmobiliario hace más de 25 años. Quiero una opinión suya acerca de los proyectos de integración social que precisan el DS-16 y el DS-19, ya que precisamente ven cómo poder cohesionar socialmente a las personas. Me ha tocado vender ya un par de proyectos y hay una reticencia de parte de la misma sociedad en sí. Una reticencia que no la produjo Augusto Pinochet, sino que venía de hace más de 100 años atrás, que tal vez ese modelo lo exacerbó aún más. Pero personas que supuestamente son de una misma clase social y se marginan y se culpan entre ellos. De personas, por ejemplo, que son el primer universitario de su familia, ¿ya? O el primer técnico de su familia, que está ganando una renta sobre 800.000 pesos, tal vez complementaria, y por disposición del Serviu, el proyecto tiene que estar en un 20 o un 30% de integración social. Y le pones al lado lo que estoy diciendo con esto, de que la gente pobre sea el culpable de todos los males de la sociedad, sino que se ven problemas de tipo social. Y me ha tocado explicarle a esa persona, te estoy pagando un dividendo casi 400 lucas, y al lado veo todos los días diferentes situaciones de agresión con mis vecinos. Sí. Mira, uno de los principales desafíos, precisamente para poder responder a estos problemas, digamos, que han quedado en evidencia, es cómo generar mayor mix social en los barrios, mayor diversidad social en los barrios y en los proyectos. En teoría, las políticas de integración social son, digamos, uno debería celebrarlas, que efectivamente en una comunidad, en un barrio, hayan posibilidades de que hayan personas de distinto nivel adquisitivo, porque socioculturalmente pueden provenir del mismo, digamos, origen o pueden ser diversos. Y el problema está, y eso lo dice Sabatini, que es un sociólogo urbano de izquierda, que él ha estudiado, y la segregación y la exclusión social es mucho más marcada en los grupos socioeconómicos de menores recursos que incluso en los segmentos más altos. O sea, hay una avidez de surgir o una necesidad de diferenciarse del otro que genera mucha mayor conflictividad
entre los quintiles, digamos, el cuarto, el quinto, etcétera. Y eso es muy difícil de resolver, sobre todo si tú estás mezclando gente que no tiene ningún origen común, etcétera. Los primeros proyectos de integración social que se hizo en Puente Alto y que fue muy exitoso en Bachelet 1, fue precisamente porque se hizo una organización de demanda donde se empezó a organizar el comité en personas que eran empleados del municipio y trabajaban juntos. Entonces la secretaria con el técnico, con el auxiliar, etcétera, participaban en las reuniones, se conocían, trabajaban en el mismo lugar. Por lo tanto, cuando se construye el proyecto y se reparten las cuotas, había una estructura de cohesión previa que hizo más fácil eso. Yo creo que si bien hemos avanzado mucho en la organización de la demanda, las EGIs, que eran, ¿verdad?, estas entidades como Techo, los municipios que armaban los comités, los acompañaban, etcétera, es muy importante formar liderazgo. Todavía hay desconfianzas muy grandes. También cuesta de repente entender por qué un vecino está pagando un dividendo que es el doble del otro cuando el otro justo consiguió una pega mejor, porque estamos hablando de márgenes muy acotados. Por lo tanto, requiere mucho trabajo esos proyectos. Y yo creo que lo más relevante ahora en la discusión que se está dando por el proyecto de ley de integración es que tenemos que echarle mano a todo lo que tengamos, pero con las cuotas que se está pensando va a ser muy marginal el aporte que vamos a dar a resolver el problema de acceso a vivienda en zonas centrales. O sea, creo que tenemos que ser más agresivos. Y ahí yo soy miembro del directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y esta semana vamos a hacer público una serie de propuestas que se vienen conversando, digamos, con otros actores, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, donde hacemos una serie de propuestas para poder agilizar a que se empiece a acelerar este tipo de proyectos y se den incentivos para ello. Y va desde que el Estado sea más robusto y que se genere un banco de suelos en zonas centrales para que el Serviu construya y desarrolle vivienda, desde eso hasta modelos de concesión en que se invite a terceros a construir edificios de renta y que sean propiedad del Estado, pero construidos, operados y después transferidos Yo creo que tenemos que, los Lavines, los Jadwe, tenemos que meterle mano a todo, porque la única manera va a ser con prueba y error, pero lo más complicado acá es que requiere mucho trabajo de preparación previa y derribar esas barreras. Y además aprender a convivir, que es una cosa muy difícil cuando hay estado además exacerbando la no convivencia durante tanto tiempo. Pero claramente hay que seguir insistiendo en esas políticas. Hola, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo llevo como más de un año y medio en realidad trabajando en estas aplicaciones como Uber y similares. Perdón, ¿aplicaciones cómo? Uber y similares, aplicaciones Ajá. de transporte. Y sin ser, yo no soy arquitecto, pero me llamó, desde que empecé a trabajar, me llamó la atención cómo uno podía reconocer el entorno por ciertas características. Por ejemplo, el tipo de construcciones, la acera, o sea, no sé, yo ahora ya con el tiempo que llevo, yo diferencio inmediatamente una casa de un condominio de clase media acomodada de una casa de la periferia, porque, o sea, uno ve y ya, uno sabe el tiro donde están. Entonces, y tú mostrabas algunas imágenes ahí de cómo son las construcciones de la periferia, y mostrabas una de San Bernardo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver ese entorno, el tipo de construcción, el tipo de acera, descuidada, digamos, sucia, calles también llenas de hoyo, qué sé yo? El tipo de construcción que se da en cada comuna, ¿qué tanto influye, no sé, en esa sensación como de rabia o frustración que hay que está en la base de la protesta? Porque bueno, yo creo que no es un misterio que el público que protesta, yo creo que hay una composición importante que viene de sectores que uno considera como marginados o, no sé, vulnerables, qué sé yo. Entonces, ¿qué tanto influye el entorno mismo, desde la construcción de las casas a la acera, a las calzadas, etcétera? La ausencia de parque, en la sensación como de rabia o frustración que puede haber en el trasfondo de todo esto. Bueno, un poco lo que yo hablaba antes. De hecho, uno de los temas que se está discutiendo en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es tener estándares mínimos de equipamiento y espacio público que sean comunes. O sea, una especie de auge urbano, que no pueda haber una comuna con conjuntos residenciales con menos de 4 metros cuadrados de área verde per cápita, que es más o menos el promedio nacional. Que las platabandas, que los jardines o que las aceras. El tema de las aceras, los adultos mayores. Uno de los grandes dramas silenciosos que tenemos en nuestras ciudades
es la incapacidad que tienen muchos adultos mayores o personas con problemas de accesibilidad para llegar a las oportunidades. Hace 2 años que tenemos una ley de accesibilidad universal que exige que todos los edificios públicos sean accesibles, que haya una ruta accesible, etcétera, pero no están los mecanismos ni los recursos para poder implementarla. Imagínate Valparaíso haciendo una ruta accesible en todos sus espacios públicos. Entonces, yo creo que, y antes del estallido, yo ya decía en otras charlas y conferencias, a propósito de las nuevas plataformas digitales, yo creo que la transformación tecnológica puede permitirnos cambios paradigmáticos impresionantes. O sea, cómo mejoró la movilidad de las personas en las periferias y en regiones, gracias a Uber o Cabify, etcétera, es impresionante. O sea, nosotros nos quedamos siempre pensando en Santiago, pero en Concepción, donde yo trabajo y voy una vez a la semana por la Universidad del Desarrollo, conseguir un taxi es imposible a cierta hora de la noche si está en un barrio periférico, porque los taxis están en unos paraderos en el centro. Pero ahora con Uber la gente empezó a moverse más segura, o sea, hay tecnologías que sin mayor inversión te acortan las brechas de manera significativa. Y yo creo que el problema que tenemos en Chile, y parte importante de lo que planteabas tú con la permisología y la lentitud, es que hoy en día nos faltan recursos, porque plata hay, y si no, podías endeudarte antes de, me refiero como Estado, ¿verdad? O sea, financiamiento hay para hacer grandes transformaciones. La tecnología está disponible y es cada vez más ubicua y menos costosa. Lo complicado es que nuestra legislación y nuestras normas no se han puesto al día. Y hoy en día te diría que las grandes trabas son burocráticas, no son ni de financiamiento ni tecnológicas, ni siquiera, digamos, de demanda. Es que, a ver, llevamos 8 años desde que se inició Uber en Chile y todavía es alegal. Todavía te tenés que sentar adelante. Todavía te dejan botado en la entrada del aeropuerto porque están cagados de susto. Resulta que tú vayas a otras ciudades, en Washington, en la capital del imperio, tú llegás al aeropuerto y te dicen estacionamiento remoto para Uber, 400 metros para allá, y tú vas y están todos los Uber esperándote y los taxistas tienen la pole position, se llevan a la mayoría de la gente, pero conviven. Aquí todavía no hemos podido resolver eso. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de un montón de otras cosas. Entonces, nos vamos quedando atrás y nuestras grandes trabas, como te digo, hoy en día son regulatorias y son legislativas y no necesariamente por falta de financiamiento o falta de tecnología. Y eso es un tremendo desafío porque ahora, además que cambió el foco, cambió la agenda, menos atención vamos a tener a esta reforma de paradigmas disruptivos de prestación de servicios que pueden ser sumamente equitativos. La economía circular, la ciudad compartida. Ustedes vieran Seúl. ¿Ustedes saben lo que hizo Seúl? Hace 12 años inició un programa de ciudad compartida donde se hizo un catastro de todas las oficinas, salas de reuniones, salas como esta que tenían los municipios y el Estado disponibles. Hizo una plataforma y las puso a disposición de emprendedores y organizaciones sociales de los mismos barrios para poder usarlas y arrendarlas cuando estuvieran vacantes. Entonces ya no tenéis que estar arrendando una sala ni nada, sino que usáis lo que estáis pagando con tus impuestos. Después se dieron cuenta que en el barrio universitario de la Universidad Pública de Seúl, los precios de arriendo eran carísimos y los estudiantes tenían que viajar horas. No sé si vieron esta película Parásito, véanla porque muestra claramente las dos caras de los coreanos. Viajaban por horas a la universidad, pero se dieron cuenta, hicieron un catastro que más de 400 adultos mayores vivían solos en el entorno de distancia caminable de la universidad y tenían piezas disponibles. Hicieron un Tinder de match de adultos mayores con estudiantes que sin transacción económica, solo por el hecho de vivir juntos, ese estudiante tenía acceso a vivir cerca de la universidad y el abuelo estaba acompañado y si se resbalaba, se pegaba en la cabeza, alguien iba a llegar en la tarde y lo iba a ver y lo iba a recuperar, tenía con quien conversar. Cosas tan simples que la tecnología hoy en día permite. Pero claro, de repente estamos trancados en cosas regulatorias como qué vamos a hacer con los taxis y si tienen licencia profesional o no, etcétera. Entonces creo que hay unas oportunidades enormes y yo soy muy optimista en términos de que la transformación tecnológica va a generar una gran plataforma de equidad, pero igual hay que invertir en ladrillos y cemento y las platabandas, las aceras, los parques, los corazones de barrio son clave y son urgentes, no tienen que esperar.
Una pregunta más, en honor al tiempo. Acá le han entrado la mano primero. Tiene el micrófono, perdón. Más que preguntas, como una observación al respecto de lo mismo que estaban mencionando y apuntar al concepto del Smart City, en el cual el transporte público es algo fundamental para el desarrollo en todo ámbito de la misma ciudad. Yo creo que posiblemente la solución, como tú mencionabas, no está... O sea, sí, evidentemente hay que resolver el tema inmobiliario de la ciudad, pero posiblemente la solución inicial vaya por otro lado, quizá el regular el tema del transporte, mejorar el transporte público que tenemos, porque de esa forma las distancias se empiezan a cortar. O sea, es impensado de que, por ejemplo, haya gente que prefiera vivir en Viña del Mar y se venga todos los días porque le sale mucho más conveniente que vivir acá en la zona. O si no, los tiempos de viaje son exactamente los mismos que si se moviese en auto, estando en la misma ciudad. Es una gran oportunidad y creo que podría representar un menor costo y un desarrollo mucho mayor en términos económicos, lo que permitiría a futuro mejorar la inversión en lo que es vivienda. O sea, en vez de estar apuntando a una vivienda de valor A, apuntar a una vivienda de valor A más 3. Eso. Sí, o sea, yo digo, la receta es súper clara, es el tema del cómo lo hace. La receta es, primero, llevemos oportunidades a las periferias, acortemos los viajes y hagamos que cada barrio tenga servicios y oportunidades de buena educación, trabajo, etcétera. Si no hay distancia caminable, a por lo menos 30 minutos o 45 minutos, que es algo, digamos, sostenible. Y eso significa invertir en bienes públicos en subcentros. El año 60, cuando se hizo el Gran Plan Regulador Metropolitano Santiago, se definieron a plumón subcentros, pero no vino inversión. El único que se invirtió y que quedó abandonado fue el ex hospital Ochagavía, que recién, 60 años después, un privado lo reconvierte ahora en un megacentro y tiene el primer café tipo Starbucks en Perro Aguirre Cerda en su historia. Pero claramente hay que hacer inversión pública y generar subcentralidades, y ya los malls lo hicieron. Si ustedes se fijan en el anillo Américo Vespucio, o sea, en los 80 los malls quedaban en el sector oriente. Cuando Mall Plaza decide irse al paradero 14 de Vicuña Maquena, muchos decían, compadre, te lo van a destruir. Pero no fue así, porque comenzó, digamos, a suplir una serie de necesidades que no eran solamente de consumo, porque en el entorno al mall empieza a darse también comercio, servicios, las depiladoras, los veterinarios, etcétera. O sea, también empiezan a producirse dinámicas y subcentralidades, consultas de dentistas, de podólogos. Entonces ya no tenéis que ir al centro para hacerte las uñas, ni tampoco tenéis que ir allá para trabajar. Entonces, claramente, llevar las oportunidades a la periferia. Esa es la primera. Pero cuesta plata cuando, digamos, quieres hacerlo bien. Y obviamente no podéis dejarlo en manos solamente del retail, porque el interés de ellos está en fomentar el consumo y no el bien común. Segundo atajo es acercar la gente lo más rápido posible a las centralidades, y ahí es donde viene el transporte. Y Transantiago trató de hacerlo, pero se pusieron los bueyes delante de la carreta, el orden de los factores sí alteró el producto, porque para que Transantiago funcionara teníamos que tener corredores de buses que eran verdaderas líneas de metro en superficie, que recién 10 años después se empiezan a consolidar, y por lo tanto los orugas no cumplían con los tiempos, se metían en el taco, había que empezar a subsidiarlos para que no quebraran los operadores. O sea, fue un desastre que exacerbó además las diferencias, y el único que logró responder y bien fue Metro. Y por eso yo creo que mi hipótesis, digamos, de por qué el metro era el único cordón umbilical hacia la equidad y por eso el estallido lo cortó. Y lo más complicado ahora es que la solución para el transporte, ¿por qué lado se ha ido? Por el vehículo particular. No sé si ustedes saben, pero en los últimos 2 años, hasta el estallido social, se vendían 1000 autos nuevos en Chile al día. De esos, la mitad se quedan en Santiago. O sea, cada día entran a Santiago 500 autos nuevos a nuestras calles a circular. El espacio que ocupan eso es equivalente a 4 canchas de fútbol. Y las calles no dan abasto porque no podéis correr los edificios. Pero como está bajando el valor de los automóviles, la gente está teniendo acceso al crédito y el transporte es malo, empieza a producirse entonces todos los problemas de congestión. Y sabemos que, y ahí viene el problema de no más tag, que tener auto es un privilegio, no es un derecho. Y el automovilista no está internalizando el costo social de su decisión de entrar a una zona saturada
congestionada en 2 toneladas de fierros humeantes cuando podría haberlo dejado en la casa o en el terminal o en la intermodal y venirse en metro. Y entonces, por un lado, la gente se fue por eso, los que pudieron, los que no pudieron, condenados al Transantiago, y entre medio se generó una disputa artificial entre los busistas y los metristas, que es cosa de ver, ¿verdad?, las redes sociales o las peleas que hay entre unos y otros, cuando, como bien planteas tú, el futuro de la movilidad es la intermodalidad. Hoy en día, a ver, si a mí me hubieran dicho de 10 años, ¿tú crees que van a haber monopatines eléctricos públicos en la ciudad? Yo, no, ¿qué es esa weá? Bueno, yo hace un año que dejé de tener auto y me muevo la última milla en monopatín, en el transporte principal en metro o en micro, y eventualmente, si hay una necesidad porque ando con cosas, en alguno de estos Uber y cuestiones. Llevo un año sin auto, no he llegado tarde a ninguna reunión, estoy gastando menos plata y funciona. Ahora, claro, yo tengo la capacidad de pagar por el scooter, pagar por el metro y pagar por el Uber. Pero si comenzamos a entender que parte de la ciudad inteligente también tiene que ver con compartir aquellas cosas que se pueden compartir, como es el vehículo, como es el transporte público, como es el monopatino, la bicicleta pública, etcétera, vamos haciendo una ciudad mucho más eficiente y mucho más sustentable porque estamos dejando atrás esta tendencia individualista del vehículo particular. Y además que es un viaje mucho más agradable. He bajado 10 kilos, estoy feliz, voy por la ciudad, no ando estresado y ando con un casco plegable que me permite que tampoco es cacho andar con el casco. O sea, creo que tenemos que tender hacia la intermodalidad y creo que además las tecnologías están yendo hacia ello y hay que seguir desincentivando el uso automóvil y recuperar la calle para las personas, luego para los ciclos, transporte público y después los privados, porque de lo contrario nos vamos a caber y vamos a colapsar. Un aplauso a Pablo Olar. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias.